En 2022 se batió el récord de recursos de amparo reclamando prestaciones no cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos, convirtiéndose en una nueva forma de acceder a la salud para cientos de personas. En total fueron 1.400 los juicios realizados, de los cuales más del 90% se resolvieron favorablemente para los pacientes, según informó a MBD Noticias el abogado Juan Cereta, del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Por su parte, el ministro del Tribunal de Apelaciones, Edgardo Edlin, elaboró un informe que recomienda al Poder Judicial y al Ministerio de Salud Pública hacer un seguimiento de los pacientes tutelados para tener mejor información a la hora de tomar decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información desde Montevideo con 28 grados a esta hora. Para hoy se prevé un cielo claro, algo nuboso por la tarde con periodos de nuboso y una máxima que va a llegar a los 33 grados. Estamos viendo, como siempre, las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Aquiles Lanza, entre Soriano y Canelones, por trabajo de hormigonado hasta las 15 horas va a estar allí cortado, o si no en Gregorio Suárez, entre Yauri y Coronel Mora, hasta las 19 horas también por hormigonado estará cortado el tránsito. Compartimos ahora otros títulos de esta jornada. Mujer afro de San José denunció que le prohibieron entrar a un boliche de San José por ser morena, según les comunicó el portero del lugar. Vecinos del barrio Nuevo Comienzo e integrantes de la Mesa del PAN se movilizarán el 1 de marzo frente a Torre Ejecutiva en reclamo de soluciones a sus problemas. Las autoridades del Consejo de Formación en Educación cedieron a las presiones y modificaron la primera asamblea técnica del 8 de marzo original al 9 de marzo. Argentina planifica actividades con la participación de más de 20.000 personas provenientes de 90 países para celebrar los 40 años de democracia. Comenzamos con una noticia de estas últimas horas, confirmada recientemente por el Partido Nacional a media mañana. Se trata de la muerte de Óscar Cacho López Balestra, ex diputado por el Partido Nacional, electo en el año 1971 por el Movimiento por la Patria de Wilson Ferreira Aldunate, al igual que su compañero de bancada Héctor Gutiérrez Ruiz y el senador Selmar Michelini. Balestra se exilió en Buenos Aires, desde donde siguió resistiendo la dictadura, retornando al país cuando terminó la dictadura, dedicándose desde entonces a la actividad comercial. Informamos que hasta las 15 horas sus restos estarán siendo velados en la empresa Carlos Zico. Otros temas, como decíamos en portada, en el año 2022 se batió el récord de recursos de amparo reclamando prestaciones de salud no cubiertas. Fueron 1.400 juicios, según informó el abogado Juan Cereta, del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho. En el 2022, ahora tenemos los números, se batió el récord de recursos de amparo reclamando prestaciones de salud no cubiertas. Llegamos a los 1.400 juicios. Se llegaron en el Uruguay, ¿no?, a los 1.400 juicios, y nunca se había llegado a esa cifra. Quiere decir que estamos lejos, muy lejos de ni siquiera lograr mejorar la situación de Uruguay. Es cierto que es muy difícil lograr un índice cero, pero bueno, venimos con un aumento cada año, se viene incrementando, y eso demuestra la diferente velocidad en los avances científicos respecto a la velocidad de inclusión de los fármacos en el sistema de salud, ¿no? Y de esos 1.400 casos, ¿en la mayoría la justicia le sigue dando la razón a los reclamantes? Sí, en un estudio que se acaba de publicar, que lo realizó el profesor Etling, se habla más o menos de un 93% de éxito. Y los costos de esta política judicial son elevados, pero no comprometen las finanzas públicas, según un estudio del ministro del Tribunal de Apelaciones, Edgardo Edlin. El magistrado recomienda en su informe que el Poder Judicial y las autoridades de salud pública deberían hacer un seguimiento de los pacientes tutelados para tener mejor información a la hora de tomar decisiones.
En el periodo 2018-2021, en el Uruguay aumentó notoriamente la litigiosidad por vía de acciones de amparo, con el propósito de acceder a medicamentos y procedimientos de alto costo no financiados por el formulario terapéutico de medicamentos ni por el Plan Integral de Atención en Salud, señala un informe Edgardo Etlin, ministro del Tribunal de Apelaciones Civil. Etlin agrega que si bien los costos que implica sostener esta política judicial en materia de acceso a derechos de salud son elevados, no parecen comprometer las finanzas nacionales ni la sustentabilidad del Sistema Nacional Integrado de Salud, cuyos fondos no financian la provisión de medicamentos ni la de procedimientos o dispositivos terapéuticos de alto costo. El ministro sugiere que los tribunales y las autoridades encargadas del cumplimiento de los amparos diseñen una estrategia de seguimiento de los pacientes y que sus resultados puedan ser conocidos por los organismos estatales y paraestatales encargados de las políticas de salud, por la población en general, por los operadores de derecho y por los organismos de justicia, lo que hasta el momento no existe. A los magistrados especialmente, ello podría servir como importante insumo para que sin perjuicio de su independencia puedan evaluar cómo deberían juzgarse estos casos en el futuro, concluye Etlin. En las últimas horas se conoció otro caso de racismo, esta vez en el departamento de San José, en un boliche. La víctima es una mujer que difundió lo sucedido en las redes sociales de forma anónima. Su carta fue colgada en la página de Instagram de este boliche bailable, donde varias personas repudiaron lo ocurrido. Soy mujer afro-uruguaya y el fin de semana pasado sufrí racismo en el boliche @ y bar de Previas en la ciudad de San José. En la madrugada del domingo, mientras intentaba ingresar al baile con mis amigas, me negaron la entrada por ser morena, porque Marcelo, así se llama el dueño del lugar, es muy especial con las entradas de algunas personas, le dijo el portero a mi amiga. Esto no es un hecho aislado de lo que nos pasa a diario a los afrodescendientes. Como mujer afromilitante he tenido la dicha de ocupar diferentes espacios de militancia, los cuales me dan la fuerza para poder escribir hoy. Desde mi lugar de candombera y vedette, repudio cualquier hecho de discriminación y violencia hacia mi comunidad afro. Estoy acá pudiendo poner en palabras el resumen de una noche triste, porque soy una mujer afroempoderada que cuenta con las redes de sostén para hacerlo, pero hay muchas personas que no. Por eso tampoco quise invisibilizar lo sucedido y dejarlo en vano. Finalizar asegurando que en San José hay muchas personas afrodescendientes invisibilizadas, excluidas de la sociedad. De Noticias se intentó tener la palabra del responsable de este local, hasta ahora sin suerte. El director de OCE, en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, aseguró hoy que los cambios aprobados al proyecto Neptuno este viernes por el directorio mejoran su viabilidad técnica, pero no significan una solución al problema de abastecimiento de agua. Además, el modelo de negocios implica un sobrecosto de unos $300 millones, dijo. El proyecto aprobado incrementa la capacidad de producción de la planta y del reservorio de agua dulce, lo que permitirá atender parte de los problemas de salinidad del agua del Río de la Plata. Sin embargo, Ortuño insistió en sus críticas al modelo de negocios, ya que supone que el privado operará la planta y OCE pagará por la disponibilidad de la infraestructura. El financiamiento, el mantenimiento, ahora se incorpora que también realizará la operación de la toma de agua y del reservorio de agua dulce que permitirá operar la planta durante eventos de salinidad, y por todo esto OCE pagará más de $40 millones al año por este contrato de servicio de disponibilidad de la infraestructura para poder brindar el servicio a la población, un costo de más de $800 millones al cabo de los 20 años de contrato, más de $300 millones superior a lo que costaría este proyecto realizado con gestión pública aquí desde OCE. Según Ortuño, para atender el problema del abastecimiento que el proyecto Neptuno no soluciona, se deberá seguir adelante con la construcción de una represa en Casupá y otra en el arroyo Solís Chico. Vamos a ver ahora qué opina justamente el gremio de OCE, FOSE. Para eso está nuestro compañero Mauricio Pérez. Buen mediodía para ti, Mauricio, bienvenido, adelante.
Bueno, me veía Rosina, como tú decías, y como veíamos, el directorio 12 aprobó las bases de lo que son el proyecto Neptuno, y para seguir ampliando sobre este tema vamos a conversar con el presidente de FOSE, de la Federación de Funcionarios, Federico Kremerman, a quien agradecemos por estos minutos en MBD Noticias, y consultarlo sobre cuál es la postura del sindicato con relación al proyecto que finalmente se aprobó por parte del directorio. Bueno, nuestra opinión es de rechazo, de decepción, la verdad, por cómo sigue operando el directorio, y de rechazo a lo que se ha hecho, más allá de la solución técnica concreta, con las polémicas que trae con respecto a las cuestiones de la cianobacteria, la salinidad y demás. Vemos con enorme preocupación el modelo financiero que está detrás de este proyecto. Estamos hablando de que el privado hará una inversión del entorno de los 250 millones de dólares, según lo que aprobó el directorio el pasado viernes, y que luego, con el formato de contrato de pagar un canon, una especie de alquiler por 20 años, implica que la OCE va a terminar gastando más de 600 millones de dólares por algo que el privado gasta 250. Cuando en realidad la OCE podría estar tomando una línea de crédito y hacer la obra como cualquier obra tradicional de infraestructura que realiza el Estado uruguayo. Es decir, es un negocio que va a comprometer fuertemente el presupuesto de OCE, y que hasta ahora las autoridades no han dicho de dónde saldrá el dinero, que solo hay dos posibilidades: o bien se van a ver reducidas los gastos de la OCE y las inversiones de la OCE a futuro, o se va a trasladar al costo de la tarifa. ¿OCE tenía realmente la capacidad financiera para hacerlo por su propia cuenta, este proyecto? Sí, OCE tiene línea de crédito abierta con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o la Comisión Andina de Fomento. Esto viene detrás con los lineamientos de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto con respecto a la deuda pública, y una forma simplemente contable de querer terminar un periodo de gobierno con determinado nivel de deuda, trasladando de una enorme deuda, en definitiva, porque la plata es la misma y es más cara, a las siguientes administraciones. En este caso, la Federación había presentado un recurso administrativo con el proyecto Neptuno. ¿Se respondió por parte del directorio? ¿En qué trámite está ese recurso que había presentado el sindicato? Todavía no conocemos la respuesta de la sección jurídica de la OCE. Ese recurso fue por cómo había sido el proceso, debido a que nosotros entendemos se encomendó el armado de los pliegos sin lo que indica la reglamentación del artículo 47 de la Constitución, que tiene un proceso de consulta de los actores involucrados que para nosotros no existió cuando sacaron esa RD el 15 de noviembre. Ahora que llamaron a licitación, que el proyecto ya está sobre la mesa, vamos a tomar acciones legales contra el mismo ya de manera más directa. ¿Y acciones de otro tipo están previstas por parte del sindicato que se habían anunciado en su momento cuando el proyecto Neptuno se puso sobre la mesa? Así es. Por un lado está el brazo legal, que eso ya están nuestros abogados estudiándolo, y en esta semana tendremos novedades, y después la acción gremial. El mismo viernes que el directorio aprobó esto, el secretariado ejecutivo de la Federación de Funcionarios de OCE bajó a todas las filiales una propuesta de plan de acción para ser estudiado. Tenemos la mesa representativa nacional con los delegados de todo el país el próximo 10 de marzo, donde evaluaremos la convocatoria a una marcha en el Día Internacional del Agua, una movilización por el centro de Montevideo el día 22 de marzo, y la evaluación de una movilización en conjunto con paro y otro tipo de medidas que estamos evaluando para el 12 de abril en conjunto con los demás sindicatos de las empresas públicas. Federico Kremerman, presidente de FOSE, le agradecemos por estos minutos con MBD Noticias, y como decíamos, Rosina, el directorio 12 aprobó lo que es el proyecto Neptuno, y estaremos ampliando sobre este tema en la edición central de MBD Noticias. Muchas gracias, Mauricio. Les contamos, entre tanto, que al cumplirse 3 años de gobierno, las personas que están viviendo en el barrio Nuevo Comienzo se van a movilizar frente a la Torre Ejecutiva en reclamo de una solución habitacional días antes de que se cumpla el último plazo para que 3 familias cuyos referentes fueron formalizados por usurpación deban abandonar el lugar o ingresar a la cárcel. Las vecinas y vecinos explicaron en un comunicado que tomaron la decisión frente a las negativas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a brindarles una alternativa. Las personas que viven en Nuevo Comienzo reclaman que el Ministerio acepte la propuesta de la Intendencia de Montevideo que cedería predios para realojarlos, siempre y cuando el Ministerio se comprometa con la construcción de las viviendas. Ese compromiso es el que está esperando el fiscal Diego Pérez para dejar sin efecto el juicio, pero al no tenerla a mediados de marzo debería hacer efectiva la sentencia de prisión. En el comunicado, las personas firmantes critican a la directora nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda, Florencia Arbeleche, por lo que señalan como promesas aún no cumplidas para las familias procesadas. En este sentido, señalaron que la intención también es mostrarle al presidente que su palabra no influyó en este ministerio, en referencia a las gestiones que el mandatario se comprometió a realizar en junio de 2021. ¿Cómo es tu nombre?
Fabiana. ¿A qué teléfono, Fabiana? Está mi teléfono ahí. Yo te voy a llamar. Usted me llama siempre Álvaro Delgado y me dice, vamos a ver qué hacemos. Bueno, yo no te puedo ofrecer solución. No, pero sí que nos escuche. Vamos para eso. Estamos. Para eso nos pagamos el sueldo. La concentración será bajo la consigna de igualdad y en la convocatoria aclaran que no queremos que nos regalen algo, estamos dispuestos a pagar nuestro lugar, que no mientan más y que no hagan culpa de los pobres la no ocupación en sus deberes de Estado. En el ámbito gremial, este miércoles habrá otra movilización frente a la sede de Presidencia, en este caso desde las 9:30 de la mañana por parte de la Mesa del PAN, que es el sindicato que está nucleando a los trabajadores de la Sin Rival. El objetivo es solicitar al presidente Lacalle Pou que instrumente un plan de reactivación de la empresa en conflicto desde diciembre por el riesgo para los 70 puestos de trabajo. La empresa el día 15 de febrero lo que dijo fue que aumentaron las ventas un 25%, cosa que es contradictorio. Lo que ellos nos dio a entender a nosotros que recuperaron un 25%, pero en la realidad, en la planta de elaboración, no se ve reflejado ese aumento de 25% como manejan ellos. En la última negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se analizó la viabilidad económica de la propuesta empresarial. Allí la patronal manifestó el compromiso de mantener abierta la panificadora, pero informó que no existe la posibilidad de un préstamo. Desde el 15 de febrero hasta la fecha no hemos tenido la producción necesaria para cubrir los pedidos, ¿no? O sea, tenemos una materia prima que la compramos en el día a día para aquellos productos que se piden o se pueden sostener, pero después lo demás, una incertidumbre. Nos están faltando bolsas para elaboraciones de pan de molde, el cual hay una deuda por parte de la empresa hacia el proveedor y a raíz de eso nos están entregando. O sea que los trabajadores hoy a la fecha creo que no tenemos más incertidumbres que en diciembre, que estábamos en movilizaciones. Un estudio del Instituto Cuesta Duarte plantea la necesidad de la inyección de fondos. Los trabajadores denuncian que la empresa no entregó toda la información. Lo que se le va a entregar al presidente es saber de qué manera el gobierno podría brindarle un préstamo a través de la financiación que puede ser del Banco República, que es un banco estatal. El gremio que nuclea a los trabajadores y las trabajadoras del CASMU llegó a un acuerdo con la mutualista y se dejaron sin efecto los despidos previstos. Se acordó también poner en marcha la rotación de seguros de paro y además instalar una mesa bipartita con un seguimiento por parte del Ministerio de Trabajo sobre el cumplimiento de lo acordado. Los seguros de paro vencían el viernes 24 de febrero, el viernes pasado. Lo que queda claro es que va a ser un seguro de paro rotativo y lo que queda claro es que los compañeros que no firmaron la prórroga y se les venció los 4 meses el 23 de febrero, el viernes 24 empezaron a reintegrarse a trabajar o salieron de licencia. Eso fue lo que se alcanzó los otros días, que levantó esos despidos, que para nosotros eran una gran preocupación porque implicaba que ese era el proceso que se iba a llevar adelante. Entonces ahora, al lograr eso, se comienza a rotar, los compañeros que quieran seguir en seguro de paro pueden hacerlo, porque eso es el trabajador es el que firma, y por un determinado periodo, ¿no? Y después retorna. Segundo móvil del mediodía, en este caso con Eduardo Delgado. Buen mediodía para ti, Eduardo, bienvenido adelante. Buen mediodía, Rosina. Te cuento que continúa la campaña Tu Ayuda es Útil, que comenzó días atrás en el Teatro de Verano y que desde hoy hasta el 3 de marzo sigue aquí en la explanada de la Intendencia Municipal, recolectando útiles escolares que se donan para niños, niñas y adolescentes. Y para hablar un poco de esta parte de esta campaña, estamos con la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Mercedes Clara, a quien primero le consulto justamente en qué consiste esta segunda etapa y qué útiles son los que se están buscando. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las vecinas y vecinos que se acercaron, ¿no? Esta primera semana en el Teatro de Verano, ya nos contarán cómo estuvo, pero es lindo siempre que largamos una campaña ver que hay gente dispuesta, disponible enseguida a estar, ¿no? A compartir lo que tiene. Así que agradecer a todos los que se acercaron y a los que no se han acercado, que todavía tienen la oportunidad, porque como bien decías, a partir de hoy hasta el viernes, tenemos toda esta semana, entre las 10 y las 4 de la tarde, pueden acercarse para traer distintos útiles escolares, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lápices, gomas, sacapunta, útiles de geometría, bueno, todas esas cosas, también mochilas, túnicas,
todo lo que se necesita para este comienzo de escuela. ¿Y a quiénes se va a destinar? ¿Cómo se va a repartir lo que se recolecte? Bueno, la idea es, después de esta semana de trabajo, los compañeros de los Scouts van a hacer la selección y el armado de los kits. Y la idea es que esto va dirigido a distintas organizaciones barriales y comunitarias que tienen distintas iniciativas de apoyo escolar, distintas cuestiones, que saben también dirigir a las familias que más están necesitando. Y aprovecho, hablando del Movimiento Scout, estoy con Juan Wignans del Movimiento Scout. Juan, contanos un poco cómo fue esa primera etapa en el Teatro de Verano, que además por suerte ha sido un carnaval muy particular, casi sin lluvias, o sea que no ha habido suspensiones. Exactamente, bueno, muy buenas tardes y gracias por acercarse hasta aquí, hasta la explanada. La primera etapa en el Teatro de Verano fue muy buena. De hecho, algo a destacar es que llegaron útiles no solo en excelente estado, sino que nuevos. Así que agradecerle a la gente que se arrimó al stand de Tu Ayuda es Útil en el Teatro de Verano. El tiempo también nos jugó a favor, solo una noche se suspendió, que fue la primera, y después, desde el sábado 18 hasta que terminó la liguilla, estuvimos allí recibiendo útiles escolares, mochilas y túnicas en muy buen estado. Y queda muchísimo trabajo, no solo esta semana, sino después el posterior, ¿no?, de ver y repartir todo ese material. Exactamente, queda mucho trabajo por delante. Esta campaña, como decía Mercedes, finaliza aquí en la explanada el próximo viernes, que vamos a estar de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y después viene la última etapa, que es la clasificación para hacer el posterior reparto de los kits que vamos a armar con muchos voluntarios y voluntarias del Movimiento Scout del Uruguay. Muchas gracias. Mercedes, aprovecho a preguntarte algo sobre el tema del carnaval. Hubo puntos violetas en diferentes lugares del carnaval, ¿no?, de información, asesoramiento sobre violencia de género en ámbitos culturales. ¿Hay una primera evaluación de este trabajo? Y la evaluación siempre es positiva. Cada vez más el punto violeta es un punto más, ¿no?, de donde nos encontramos para compartir cosas, y solo la presencia va haciendo un cambio, hay un espacio para ser escuchada, ¿no? Y eso increíblemente siempre tiene su fruto, siempre hay alguna mujer que se acerca a compartir, a buscar orientación, y cada vez más se va rompiendo eso, ¿no?, que cuesta acercarse, porque es un espacio que ya está disponible y que se va generando, ¿no?, boca a boca, que existe siempre un lugar donde vos podés acercarte. Así que todavía no está la última evaluación con las compañeras de género, pero sí que las mujeres recurren a ese espacio. Mercedes Clara, directora de Desarrollo Social, Juan Wignans del Movimiento Scout, muchas gracias por estos minutos, muy amables. Gracias. Rosina, como decíamos entonces, toda esta semana de 10 a 16 horas, explanada en la Intendencia, donación de útiles escolares para niñas, niños y adolescentes que serán repartidos por diferentes barrios de Montevideo. Muy bueno, Eduardo, muchas gracias. Les contamos en otro orden que tras las críticas desde varios sectores de la educación, el CODICEN cambió la fecha para la primera Asamblea Técnico Docente, la ATD, pactada para el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. En ese sentido, emitió una resolución donde afirma que la fijación de esa fecha se debió a un error y fue postergada para el día 9 de marzo. Previamente, la Comisión Nacional de Género del Sindicato de Docentes de Formación en Educación calificó como un atropello la medida adoptada por el CODICEN, que ubicó la primera Asamblea Técnico Docente ATD del año para el 8 de marzo. En el comunicado emitido por los trabajadores se exige al Consejo de Formación Docente la modificación de la fecha de realización de las ATD locales, asegurando la máxima participación de las trabajadoras y los trabajadores, sin limitar el derecho constitucional de huelga. Señalaron además que la determinación de esa fecha como ATD es un atropello a las trabajadoras porque representan al 80% de todos los integrantes del Consejo. En ese marco, el CODICEN emitió una nueva circular informando que se cambió la fecha para el jueves 9. Hacemos una pausa ahora muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 28 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que para fines del 2023 el Instituto Nacional de Estadística proyecta terminar de difundir lo que va a ser el último censo nacional, que llevará un trabajo de varios meses y va a implicar además un costo aproximado superior a los $20 millones según estiman las autoridades.
El censo 2023 comenzó a ejecutarse el viernes con el control de direcciones que implica constatar en el campo el mapeo de los domicilios. Actualmente el Instituto Nacional de Estadísticas cuenta con un listado de 1.550.000 direcciones que abarcan a más de 650 localidades de zonas urbanas de todo el país. Una vez finalizada la primera etapa, el Censo Nacional comenzará los primeros días de abril y los datos serán divulgados por el INE en junio de 2023. Previo a realizar el trabajo de campo, la primera fase del censo implicará la apertura de un espacio para que las personas puedan autocensarse de manera digital. Para el trabajo de campo, el INE contratará entre 6.000 y 7.000 censistas. Cada uno deberá censar en promedio unas 220 viviendas. La institución informó que la forma para verificar que una persona que se identifica como censista realmente lo sea, contarán con gorro, chaleco, tablet, bolso y carnet debidamente identificados. Además, el INE puso a disposición de la población general el sitio web identificadores.censo2023.uy, que permitirá verificar si la persona que se presenta en cada vivienda realmente se trata de un censista. Tercer móvil del mediodía, en este caso Luca Veloz. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido, adelante, ¿dónde estás? Contanos. Buen mediodía, Rosina. Desde las 11 de la mañana está reunido el directorio del Partido Nacional, el honorable directorio aquí en la casa de la calle Juan Carlos Gómez, a propósito del balance de estos 3 años de gobierno que el presidente de la República presentará el próximo 1 de marzo. Además, otros temas tratados fue la recepción por parte del directorio de un proyecto de Juan Martín Posadas y otro de un grupo de militantes del Partido Nacional, un proyecto de cara al 8 de marzo y el fomento de la participación de las mujeres dentro de esta colectividad. Se espera que en unos minutos salga el presidente del honorable directorio, Pablo Iturralde, a conversar con la prensa sobre estos temas. Además, trataron temas de coyuntura, entre ellos la posible y la participación, la comparecencia de Gustavo Leal ante la justicia, entre otros temas. También está presente el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, que hizo un informe sobre su cartera. Desde aquí se espera que las autoridades del Partido Nacional también salgan hacia el sepelio de Óscar López Balestra. Ustedes ya informaron sobre este tema, que se producirá a las 15 horas desde Carlos Zico, allí en el cementerio de Parque del Recuerdo en la Ruta 5. Bien, en el ámbito internacional les contamos que Argentina abre las celebraciones de sus 40 primeros años de democracia desde el fin de la última dictadura con el Foro Mundial de Derechos Humanos que va a comenzar en Buenos Aires el 20 de marzo. Se esperan más de 20.000 participantes de 90 países en el evento organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, en una serie de iniciativas que culminará con una gran marcha en Plaza de Mayo el 24 de marzo, día en la que se conmemora la fecha del golpe militar de 1976. Nacido como una rama del Foro Social Mundial, la primera edición del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos se llevó a cabo en Brasil en 2013, seguida de Marruecos. El 2016 hubiera sido el año de Argentina, pero por la administración de entonces, la de centro derecha que encabezaba Mauricio Macri, no se concretó. A pesar de la pandemia, el proyecto nunca se abandonó y el 40 aniversario de la democracia, esa democracia que tanto costó recuperar, se ha convertido en la ocasión ideal, explica Fernanda Gil Lozano, académica, exdiputada y directora del centro. Este año también se cumplen 20 años de la decisión del gobierno de Néstor Kirchner de cancelar las leyes de obediencia debida y punto final, reiniciando los juicios contra militares. En este contexto, el ejecutivo del presidente Alberto Fernández se sumó como coorganizador del evento con más de 70 organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. Nos vamos, los invitamos a que nos acompañen a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien.